Tema 2. Reducción de términos semejantes. Términos semejantes. Dos o más términos son semejantes cuando tienen, dice, la misma parte literal de iguales exponentes. Ahora vamos a recordar los elementos de un término. ¿Qué tiene, dice? Signo, puede ser más o menos coeficiente, el número, la parte literal, que en este caso es x, y el exponente, que es 2. ¿Qué nos está diciendo? Para ser semejante, dos condiciones tiene que cumplir, dice. Tiene que tener la misma parte literal, dice. Entonces, tiene que tener la misma parte literal. De iguales exponentes. Ah, y también para ser semejante, tiene que tener iguales exponentes. Pero no nos dice nada del signo o el coeficiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos pueden cambiar. ¿Sí? Pueden cambiar. ¿En qué tienen que igualar? Dice, en la parte literal y en su exponente para ser semejantes. Ahora, vamos a hacer algunos ejemplos. Identificar términos semejantes nos piden aquí. En dos cosas tenemos que fijarnos de los elementos de un término. De su exponente y de su parte literal. Yo veo aquí en el primero, entre estos dos, dice, ¿no? Estos dos monomios. Dice 2a y a. Me fijo, ¿en qué tienen que igualar? Parte literal, dice, ¿no? Entonces aquí es a, aquí también es a. En su exponente. Su exponente aquí es 1 que se sobreentiende y aquí también es 1. Entonces igualan en esos dos. Por lo tanto son términos semejantes, porque tiene la misma parte literal e iguales exponentes. No nos habla nada ni del signo ni del coeficiente. Aquí es 2 y aquí es 1, pero no nos habla del coeficiente ni de su signo, que es más y más. Solo tenemos que fijarnos en su exponente y en su parte literal. Como son iguales en su parte literal y en su exponente, son términos semejantes. Lo mismo hago con el segundo ejemplo. Me pide que menos 2b y 8b serán semejantes, dice, ¿no? Y yo veo, ¿no? Su parte literal. Ahí tengo que fijarme, y en su exponente. Llevan la misma parte literal. Además, lleva exponente 1, ambos que se sobreentiende. Por lo tanto, son términos semejantes. No nos dice que aquí es menos y aquí es más. No nos dice nada del signo. Ni tampoco del coeficiente. Aquí es 2 y 8. No interesa esos dos elementos del término. Lo que interesa es su exponente y su parte literal. Por lo tanto, son términos semejantes. ¿Listo? Ahora, lo mismo hacemos con el tercer ejemplo. Solo me fijo en su parte literal y tiene dos partes literales. ¿Sí? Tiene A y tiene B. Yo me fijo en A. No simplemente puede ser, aquí como en el primero, una sola letra. En el segundo, una sola letra. Puede tener también dos letras. Pero del mismo modo tienen que igualar. ¿En qué tienen que igualar esas letras? En su exponente y en su parte literal. Aquí tiene exponente 3 el A, fíjense. Aquí también. Lo mismo ocurre con B. Tiene exponente 2, aquí también exponente 2. Cumple esta condición, ¿no? Entonces también son términos semejantes. Pasamos al cuarto ejemplo. Lo mismo, fíjense. Yo tengo aquí X, ¿no? Y aquí también X. En ahí siempre me voy a fijar, en la parte literal y después en su exponente. Aquí tiene exponente m más 1. Aquí también tiene exponente m más 1. Si son igualitos tanto en su parte literal y en su exponente, entonces son términos semejantes.
Ahora me voy al quinto ejemplo. No me fijo ni en su signo ni en su coeficiente. Solo me fijo para saber si son términos semejantes en su parte literal y en sus exponentes. Aparentemente parece que son semejantes, pero hay que analizar. Me fijo en X, ¿sí? En X. Evidentemente igualan en X. Ambos tienen X. ¿Pero en qué falla? Aquí es 3 y aquí es 2. Si es así, ya no cumple, ¿no? Lo mismo ocurre con Y, fíjense. Aquí es 2 y aquí es 3. Por lo tanto, ya no son semejantes. Entendemos que colocar no son términos, lo vamos a abreviar, semejantes. Ejemplo 6. Identificamos las parte literal y el exponente. Primero contamos en este término y en este otro. Miren, aquí lleva X, Y, Z, pero aquí simplemente lleva X y Y, le falta Z. Si le falta ya Z o aquí está de más Z, ya no son semejantes, aunque igualen el X al cuadrado y al cubo, ¿no es cierto? Son iguales, pero por culpa de Z a la cuarta, ya no son semejantes. Tienen que igualar y en la cantidad de letras también. Entonces, por lo tanto, no son términos semejantes. Ejemplo 7. Lo mismo. Tiene B en ambos, fíjense. B, pero aquí es a la cuarta. Pero es aquí a la 1. Desde ahí ya falla, el exponente ya no es igual, aunque la parte literal sean iguales. Peor todavía es que aquí hay X, aquí no hay X. Aquí hay A, aquí no hay A. Por lo tanto, tampoco son semejantes. No son términos semejantes. Reducción de términos semejantes. Es una operación, dice, puede ser suma, resta, que tiene por objeto convertir en un solo término dos o más términos. En este caso son dos términos, en uno se va a convertir. Términos, y tienen que ser, dice, términos semejantes. Se dan 3 casos, dice, ¿no? Vamos a hacer el primer caso. Reducción de dos o más términos semejantes del mismo signo. En este caso vamos a decir que son del mismo signo. ¿Qué reglita se usa? Dice. Se suman los coeficientes, es decir, los números, poniendo delante de esta suma el signo, el mismo signo que tienen todos, dice. Y a continuación se pone la misma parte literal. Entonces vamos a pasar a hacer eso con unos ejemplos. Reducción de términos semejantes. Es una operación, dice, en este caso suma y resta, que tiene por objeto convertir en un solo término dos o más términos. En uno solito vamos a convertir. ¿Y cosa? Dos o más términos semejantes. Se dan 3 casos, dice. El caso 1, reducción de dos o más términos semejantes, en este caso del mismo signo. ¿Qué reglita se usa cuando tienen el mismo signo? Dice que se suman los coeficientes y poniendo delante de esta suma el mismo signo que tienen todos, dice, ¿no? Y a continuación se pone la misma parte literal. ¿Está bien? Para eso vamos a realizar varios ejemplos. Reducir, dice, tenemos 4 ejemplos. Vámonos al primero. ¿Qué es reducir términos semejantes? Es convertir un solo término en dos. Es convertir un solo término
dos o más términos semejantes. Y evidentemente estos ejemplos son semejantes. Ya hemos visto, miren, aquí lleva a, aquí b al cuadrado, y aquí x a la menos 2, x a la menos 2. Son semejantes, toditos. En el ejercicio 1, el 2, el 3 y el 4. Ahora realizamos. Reducimos y hacemos eso. Como son dos términos, en uno solo tiene que convertirse. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay tres casos, dice. Cuando tienen el mismo signo. En este caso, miren, tiene más. Entonces voy a poder hacer eso. Estos son menos, mismo signo. Este también es menos, mismo signo. Aquí hay un más y aquí hay un más que aquí se sobreentiende y aquí es más. Entonces voy a poder hacer eso, el caso 1. Ahora, ¿cómo funciona? Dice, se suman los coeficientes, dice, ¿no? Entonces vamos, ¿quiénes son los coeficientes? Son los números. Entonces, poniendo delante de esta suma el mismo signo, dice, ¿no? Ahora, cuando está detrás de la igualdad o cuando está en primer término, no se coloca más porque se sobreentiende. Entre el más ya está aquí. Entonces, solo me quedaría sumar los coeficientes. Entonces, sumamos los coeficientes. 3 más 2, aquí coloco el 5. Y a continuación se pone la misma parte literal. Entonces, como aquí lleva a, entonces se coloca, listo. Entonces, 3 más 2, 5. Y a continuación a, su resultado es 5a. Segundo ejemplo. Lo mismo. Me fijo en su coeficiente. Y de ahí, en este caso, sumo. Dice, ¿no? Se suman sus coeficientes cuando tiene el mismo signo. ¿No ve? Como tienen el mismo signo, voy a sumar. Entonces, 5 más 7 es 12. Y delante de este 12 voy a colocar el signo que tienen ambos. Entonces, menos 12. Y a continuación se coloca la parte literal. Listo. Menos 12b. En el tercer ejemplo, fíjense, aunque aquí no lleva su coeficiente, se sobreentiende que hay un 1. ¿Está bien? Se sobreentiende. Entonces, si voy a sumar, porque tienen signos, tienen el mismo signo, dice que se suman, entonces, sumamos sus coeficientes. 1 más 9 es 10. Y delante de esta, el signo que llevan ambas, ¿no ve? Es menos. Pero esto se sobreentiende, no es necesario anotar y solamente te quedaría eso. Y a continuación se copia la parte literal, en este caso es a al cuadrado. Lo mismo hago con el ejemplo 4. Sumo sus coeficientes, el 3 y el 5. Aquí me quedaría 8. Y delante del 8 su signo que llevan ambos. Pero el más se sobreentiende. Y a continuación la misma parte literal. Todo esto es su parte literal. Y son semejantes porque son lo mismo, tanto en letra como en exponente. ¿No es cierto? Esos datos ya hemos visto. Y ese es su resultado. Ejemplo 5. 1/2 más AB más 2/3 AB. Seguimos la reglita. Se suman los coeficientes. Entonces tengo que sumar 1/2 más 2/3. Tengo dos opciones. Puedo hacerlo seguidito o hacer en operaciones auxiliares. Vamos a hacer con operaciones auxiliares. O A. Entonces yo digo, yo quiero sumar sus coeficientes. Me bajo sus coeficientes. Me digo 1/2 más 2/3. Y voy recordando cómo se suman fracciones. Hago la raya de fracción y voy sacando su MCD, su mínimo común denominador, del 2 y el 3, del 2 y el 3. Se saca sus números primos, en este caso el primer número primo es el 2. Mitades, digo 1, no hay mitades, se baja directamente. Ya no hay mitad, ahora terceras, eso se deben recordar. Terceras, como el 1 se repite, terceras de 3,
es 1. Cuando tienes unos ya has terminado, ¿no ve? Eso se debe recordar. Multiplicamos. 2 por 3 es 6. En su MCD es 6. Entonces coloco como denominador. Ahora, ¿qué se hace? Este 6 se divide con el denominador y se multiplica con el numerador. Entonces aquí se divide y aquí se multiplica. Esto vas a hacer con el primero, con el segundo, si hubiera con un tercero, con el tercero, con un cuarto. Es un poco recordado. Dividimos. 6 dividido entre 2 es 3. Y 3 por 1 es 3. Más coloco. Y lo mismo con la segunda fracción. Dividimos y multiplicamos con el numerador. 6 dividido entre 3 es 2. Y 2 por 2 es 4. Ahora digo igual. 3 más 4, 7. Y en el denominador repito. Cabe recalcar también que hay otros métodos que es en cruz, pero nosotros lo vamos a hacer así. Ahora, he sumado 1/2 más 2/3, como me pedía. Suman los coeficientes. Ya está sumado. Su resultado había sido 7/6. Y a continuación se coloca el mismo signo que tienen todos. Entonces, como tenían más, aquí se sobreentiende, se coloca más, aquí también se sobreentiende. Y a continuación se pone la misma parte literal, en este caso AB, AB. Y ese es mi resultado. Ejemplo 6. Del mismo modo voy sumando. Como tienen todos signos iguales, se suman, dice, ¿no ve? Entonces sumamos cuando tienen signos iguales. 3 más 6 es 9. Más 5, 14. Aquí no se olviden, ojo, tiene un 1 que se sobreentiende, más ese 1 es 15. Colocamos 15. ¿Qué signo llevan todos? Es menos, se coloca menos. Y detrás del número se coloca la parte literal, que en este caso es m. Ese es su resultado. Ejemplo 7. Nuestro ejemplo tiene decimales. Para eso vamos a recordar lo que es suma. Números cualquiera, ¿no? Enteros. Si yo sumo 8 más 5 es 13. 13. No se olviden que el 3 se coloca y el 1 se lleva. Sumamos 8 más 8 es 16, más 6, 22, más 1, 23. Lo mismo, el 3 se coloca y el 2 se lleva, ¿no es cierto? Listo. 2 más 1, 3. Y su resultado es 333. Así se suma. En primaria han hecho eso. También han hecho en primaria suma de decimales. ¿Qué pasa con los decimales? La coma tiene que estar en una sola columna. Yo ya lo he colocado. ¿Sí? En eso. Hacia la izquierda están los enteros. Hacia la derecha los decimales. Por ejemplo, si yo quiero sumar estos decimales un entero, tendría que colocar hacia este lado, un ejemplo, un 23. Aquí tendría que estar aquí el 3, ¿no? El 2. Entonces, se hace de ese modo la suma de decimales y enteros. Ahora, de estos ejemplos sumo, como he sumado aquí, normal. 5 más 6 es 11. Más 7 es 18. Más 8 es 26. ¿No ve? 26. ¿Qué pasa? El 6 anotó. Sí, el 6 anotó. Y me fijo la coma. Coloco la coma. Y el 2 llevo aquí. ¿No es cierto? El 2. Ahora aquí hay 0, 0, 0, 0. Solo me va a quedar el 2. Entonces mi resultado es 2,6. Entonces anoto. Me dice que sume sus coeficientes. Entonces he sumado, me ha salido 2,6. Y delante coloque el signo que llevan todos. Pero aquí se sobreentiende porque todo es más. Luego dice que coloque la parte literal. En este caso es m. Coloco
m. Y ese es su resultado. 2,6 m. Ejemplo 8. En este caso se trata de sumar, si tienen signos iguales toditos, fracciones. Yo puedo hacerme en operaciones auxiliares, puedo hacer aquí abajo. Voy sacando todos los coeficientes con su signo. Menos un tercio, menos un sexto, menos un medio, menos 1 entre 12 avos, menos un noveno. Listo, hasta ahí. Ahora hallo su mínimo común denominador. Si es de los denominadores, copio 3, 6, 2, 12, 9. Listo. En esta columna voy a sacar todos sus números primos, empezando del 2, ¿no? 2. Mitades, digo, de este no hay, entonces solo coloco 3. Mitades de 6 es 3, mitades de 2 es 1, mitades de 12 es 6, mitades de 9 no hay, entonces copiamos nomás. Sigue mitades, porque existe mitades en un lugar. Esto copio, no hay mitades, copio el 1, aquí sí. Mitades de 6 es 3, el 9 no hay mitades, copio. Como ya no hay mitades, ahora terceras. El siguiente número primo es el 3. Terceras 1, terceras 1, el 1 copio, terceras 1, terceras de 9, 3. Sigue terceras. Aquí es 1, 1 copio, 1, 1, terceras 1. Cuando tengo 1, se termina. Entonces el MCD va a ser igual. 2 por 2, 4. Aquí 3 por 3, 9. 9 por 4, 36. Entonces decimos igual. Realizamos la raya de fracción. Su MCD es 36, anotamos, y lo mismo que hace rato, ¿no? Dividimos con el denominador y multiplicamos con el numerador. Entonces, hacemos eso. 36 dividido entre 3 es 12. 12 por 1, 12. Más su signo, adelante. Menos, digo, 36 dividido entre 6 es 6. Y 6 por 1 es 6. Siguiente. Menos, anoto, 36 dividido entre 2 es 18. Y 18 por 1 es 18. Lo mismo hago con el 12. 36 dividido entre 2 es 3. 3 por 1, 3. Lo mismo hago con el 9, ¿no? Entonces 36 dividido entre 9 es 4. 4 por 1, 4. Menos 4. Y ahora todo el numerador sumamos. Menos 43 entre 36. Entonces como resultado voy a tener, y acomodo el signo a la altura, el signo menos a la altura de la raya de fracción, y digo que esto es menos 43 entre 36. Ahora ya he sumado los coeficientes y colocado su signo. Ahora escribo su parte literal, en este caso A, B. Y ese es el resultado.